En la reunión familiar, me pidieron que ocultara mi ascenso para no opacar a mi primo. Luego trajeron un pastel en su honor mientras yo repartía platos. Así que esperé al momento de la foto grupal y solté la noticia: me mudo a Londres. Nuevo cargo, salario de 6 cifras. Y no están invitados. El silencio lo dijo todo. Me llamo Lázaro, tengo 29 años, y si hay algo que he comprendido sobre las reuniones familiares es que pocas veces se sienten auténticas. Más bien, parecen obras de teatro. Cada quien llega disfrazado con su mejor versión, mostrando sonrisas ensayadas y listos para aplaudir en el momento justo al familiar que se haya ganado el foco ese año. Esta vez, fue mi primo Ulises. Otra vez. Era la primera vez en más de un año que los veía a casi todos. No porque los evitara, aunque, siendo honesto, considerarlo lo consideré, sino porque he estado trabajando sin descanso. Los últimos 4 años los dediqué a escalar en una de las firmas de consultoría más exigentes de la ciudad. Noches interminables, fines de semana perdidos, relaciones personales desgastadas, pero por fin, todo ese esfuerzo dio resultado. 2 semanas antes de la reunión recibí una llamada. Me ofrecieron un puesto como estratega senior en la sede de Londres. Traslado cubierto, salario de 6 cifras, y un departamento ya asegurado en Kensington. Era el tipo de oportunidad con la que uno fantasea cuando no tiene tiempo ni para respirar. Pero no le conté a nadie. No por humildad, sino por instinto. Ya conozco demasiado bien a mi familia. Noticias así caen como piedras. Siempre ha sido igual con mis logros, llegan y no hacen eco. Mientras tanto, Ulises puede conseguir un contrato de medio tiempo vendiendo perfumes en un pasillo y le arman una fiesta con pancartas que dicen nuestro orgullo radiante. Aún así, pensé que quizá este año sería distinto. Tal vez notarían que ya no era el mismo tipo callado que quedaba al margen. Llegué con una camisa bien entallada, llevé un buen vino, y hasta ayudé a la abuela a bajar del coche. Me estaba esforzando. De verdad. Esa motivación duró exactamente 10 minutos. Apenas dejé el vino sobre la mesa, el tío Gael me acorraló cerca del jardín. Tenía esa sonrisa tensa que uno reconoce de inmediato. Se inclinó hacia mí con aire de conspiración y me dijo en voz baja: Lázaro, hazme un favor, intenta no hablar de nada importante hoy. Ulises ha estado pasando por un momento complicado otra vez, todavía está encontrando su camino. Me quedé en silencio. No dije nada. Él rió, como si yo estuviera siendo discreto a propósito. Sí, ya sé que te va bien, pero no queremos que se sienta opacado. ¿Tú entiendes, verdad? No entendía. Pero asentí. Porque si no lo hacía, me tacharían de problemático. Siempre ha sido así. He visto a Ulises gritarle a un camarero por traerle la bebida equivocada y mi madre decir que es que siente mucho. Yo una vez olvidé confirmar para la cena de Pascua y me acusaron de frío. Pasé las siguientes horas en silencio, observando cómo Ulises se paseaba con la actitud de un político venido a menos. Llevaba esa mezcla de arrogancia y fingida modestia que tanto le caracteriza. Iba hablando de su nueva idea de negocio, algo que básicamente consistía en revender zapatillas viejas por internet. Cada vez que alguien me preguntaba cómo me iba, apenas podía decir, sigo en la consultora y ya desviaban la conversación hacia los proyectos de Ulises o contaban cómo podría ser descubierto por una agencia porque alguien lo grabó encestando una vez en una cancha. No sabía si reírme o simplemente sentarme a mirar el cielo. Luego vino la cena. Nos trasladamos al patio trasero, donde habían armado una mesa larga bajo luces colgantes. Debo decir que se veía espectacular. Mientras salían las bandejas de costillas y ensalada, la tía Mireia apareció desde la cocina con un pastel enorme. Me paralicé. Era blanco con detalles dorados y en letras cursivas exageradas se leía: un día cambiarás el mundo. Y todos aplaudieron. Sí, aplaudieron en serio. Vi cómo Ulises fingía estar abrumado por la sorpresa, secándose las manos con una servilleta como si estuviera dando una rueda de prensa. «Guau, no hacía falta, de verdad», dijo, sonriendo con descaro. Yo seguía observando la escena, cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Era mi madre, con un montón de platos de cartón en la mano. «Toma, hijo, ¿puedes repartirlos?» La miré. «¿Por qué yo?» Ella frunció el ceño, como si la pregunta no tuviera sentido. «Tú eres bueno para eso, para repartir cubiertos de usar y tirar». Lo hice igual, porque si me negaba, después tendría que soportar otra charla pasivo-agresiva sobre cómo hago todo sobre mí. Así que sonreí, repartí los platos y traté de que no se notara cómo apretaba la mandíbula. Y entonces, claro, Ulises me vio.
Y no se aguantó el comentario. Miren a Lázaro, siempre tan servicial, dijo, masticando su trozo de pastel. Al menos no desperdició sus 20 persiguiendo un empleo de escritorio que a nadie le importa. Algunas personas se rieron. No fue una carcajada colectiva, pero sí lo suficiente. Apreté el plato con más fuerza. No sentía enojo aún. Era otra cosa. Un cansancio profundo. Ese que te pesa en los hombros y no tiene que ver con dormir mal. Era la suma de años intentando construir algo, luchando contra el síndrome del impostor, viajando, trabajando horas extra, esforzándome por demostrar que soy más que un plan de reserva. Y ahí estaba, de pie, en el césped, con migas de pastel en la camisa, mientras ese eterno adolescente me hacía burla, el mismo que una vez intentó convertir su gorro de graduación en una marca de TikTok. Fue entonces cuando decidí dejar que todo siguiera. Sonreí cuando era necesario, ayudé a recoger latas vacías, incluso tomé fotos para quien me lo pidió. Solo esperé. Porque sabía que se acercaba el momento clave, la foto grupal. Tradición familiar. Una imagen de todos en la terraza. Era lo que más le gustaba a mi madre. Siempre la subía con frases como mi tesoro en una sola imagen, aunque la mitad no se hablara con la otra. Así que, cuando la abuela se levantó para pedirnos que nos reuniéramos, me aseguré de quedarme justo al centro. Todos fueron tomando su lugar. Gael y Mireia al frente, Ulises, como no, en el centro, abrazando a su madre como si acabara de salvar el planeta desde el sofá. El fotógrafo, uno de mis primos más jóvenes con una cámara profesional y un canal de YouTube, ajustaba el lente. Fue entonces cuando levanté la voz, justo lo suficiente para cortar el murmullo. Antes de tomar la foto, dije dando un paso adelante, quiero compartir algo. Varias cabezas se giraron. Ulises frunció el ceño. Mi madre me miró con esa expresión de no vayas a arruinar esto. Pero yo solo sonreí. Acababa de aceptar un nuevo puesto, consultor estratégico senior, en la oficina de Londres. Reubicación completa, salario de 6 cifras, todo listo. Y sin embargo, al anunciarlo, lo único que obtuve fue silencio. De ese denso, incómodo. Incluso los grillos parecieron detenerse. Observé al grupo. La sonrisa de Ulises se desdibujó. Las cejas de mi madre temblaron como si intentara encontrar algún motivo para molestarse, pero aún no lo tenía claro. El tío Gael carraspeó. Levanté una mano para frenar cualquier intento de comentario. Y antes de que pregunten, no, dije con calma. No están en la lista de invitados para nada. Ni para la despedida, ni para futuras reuniones, ni siquiera para las tarjetas navideñas. Bajé del porche sin apuro. La fotógrafa, bendita ella, todavía tomó la foto. Ese fue el instante en que la máscara se resquebrajó. El silencio no terminó con el clic de la cámara. Permaneció, espeso, como el aire antes de una tormenta. No necesitaba mirar atrás para saber qué rostros dejaron congelados. Los tenía grabados. Ulises, con una sonrisa a medias, tratando de fingir que era una broma. Mi madre, con los ojos bien abiertos, mezcla de vergüenza e incredulidad. La mano de la tía Mireia quedó suspendida a medio aplauso, indecisa, como si todavía no supiera si aquello era parte del espectáculo. No hice una escena. No me fui corriendo. No era esa la clase de salida que quería. Caminé despacio por el jardín, esquivando sillas plegables y mesas con platos a medio comer entre vasos de plástico y costillas frías. Dejé mi plato en la mesa del buffet, tomé mi abrigo del respaldo de una silla y saludé con una inclinación de cabeza a la abuela. Me miró sin entender, pero no dijo nada. Tal vez intuyó que aquello no era un arranque de enojo, sino una despedida definitiva. Cuando llegué al coche, me temblaban las manos. No era por nervios, era esa descarga de adrenalina que sientes después de soltar una verdad que llevas ensayando meses frente al espejo y que por fin se escapa en voz alta. Me senté al volante y me quedé ahí unos segundos, mirando el tablero, con el corazón latiéndome en el pecho como si hubiera corrido una maratón. Entonces, el teléfono se iluminó. Ulises escribió, ¿qué te pasa? Ignorado. Mi madre, ¿podemos hablar? Ignorado. ¿La tía Mireia era realmente necesario? Apagué el teléfono. El camino de regreso fue un borrón. Bajé las ventanas, dejé que el viento me golpeara el rostro y sentí ese vacío en el estómago que no supe si era tristeza o alivio. Tal vez ambas cosas. Hay una forma peculiar de duelo cuando descubres que tu familia no te conoce realmente. Conocen a la versión de ti que encaja en su relato. El que ayuda en silencio, el que nunca roba atención, el que no interrumpe a las verdaderas estrellas del clan.
Pero cuando rompes ese molde, aunque sea por un segundo, es como traicionar un pacto no escrito. Los días siguientes fueron extrañamente callados. Esperaba consecuencias, una llamada, una discusión, algo. Pero no llegó nada. Y, esta vez, me alegró. Nada de mensajes, ni llamadas llenas de culpa, solo silencio. Hasta que apareció la foto del grupo. Mi madre, por supuesto, la publicó 3 días después en Facebook. Con el pie de foto, agradecida por esta hermosa familia. Una de nuestras mejores reuniones. Entré solo para mirar. Ahí estaban, 30 y tantas personas amontonadas en el porche, sonrisas forzadas, Ulises en el centro, mi madre pegada a él, algunos primos haciendo señales de paz con los dedos. Y en un rincón, apenas visible para quien supiera buscar, el espacio vacío donde yo había estado antes de alejarme. Como si un fantasma se hubiera retirado del encuadre. Pero lo mejor vino con los comentarios. ¿Dónde está Lázaro? No fue este año. Seguro está haciendo algo increíble. Ese chico siempre fue el más brillante. No comenté, no di me gusta, pero sí sonreí, porque no hacía falta decir nada. El silencio hablaba por sí solo. Aún así, no era suficiente. Una retirada limpia está bien, pero a veces, para avanzar de verdad, necesitas recuperar más que tu presencia. Tienes que reclamar el poder que otros dieron por hecho. A la mañana siguiente, envié un correo. No a mi familia, sino al comité organizador de la reunión. Sí, teníamos uno. La tía Arande y el tío Gael se encargaban de reservar el parque, coordinar la comida compartida, decidir quién traía las sillas. Durante los últimos 4 años, yo había sido el donante anónimo que cubría el depósito del lugar y algunos platillos de catering. Porque Ulises todavía estaba buscándose y Mireia trataba de lanzar su tienda en línea. Mi mensaje fue simple. Hola, Arande. Solo quería avisarte que no haré más aportes al fondo de reuniones. Este año ni en los siguientes. Les deseo lo mejor, pero es momento de que alguien más se encargue. Saludos, Lázaro. Fue un cierre elegante. No sonaba rencoroso, solo firme. Su respuesta llegó en cuestión de horas. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Siempre hemos agradecido tu generosidad. No respondí. La verdadera reacción llegó la semana siguiente. Mi madre llamó 2 veces. No contesté. Luego dejó un mensaje de voz, seco, con ese tono tenso que usaba justo antes de perder el control. Hola, hijo. Soy tu madre. Quería hablar sobre lo que pasó. Nos tomó por sorpresa. Ulises se siente fatal. Dice que solo bromeaba. Y creo que no fue justo mencionar tu trabajo delante de todos. Hizo que el ambiente se pusiera incómodo, pero no lo hagamos más grande de lo que fue. Somos familia. Llámame. No lo hice. Aún no. Pero ya había comenzado a empacar. La mudanza a Londres iba a toda velocidad. Ya me habían aprobado la visa. La empresa me compró los pasajes. Y mi nuevo jefe me había invitado a cenar en cuanto llegara. Conté la noticia a algunos amigos, colegas, incluso a un excompañero de universidad con el que no hablaba desde hacía años. Todos se alegraron por mí. Todos menos aquellos que habían pasado años actuando como si yo no existiera. Unos días después, Ulises volvió a escribirme. Madre dice, no le contestas. Puedes estar molesto conmigo, pero no hagas pagar a los demás. Me quedé mirando el mensaje. La falta de conciencia era increíble. Como si me hubiera golpeado el pie contra un monumento a la soberbia. Escribí una respuesta. La borré. La volví a escribir. Finalmente puse, no estoy enojado. Solo dejé de fingir. Lo envié. Luego lo bloqueé. Ese fue el último mensaje antes de enviar las invitaciones para la fiesta de despedida. La lista era cuidadosamente seleccionada. Amigos de verdad, algunos mentores, mi jefe, incluso el vecino que cada invierno quitaba la nieve de mi acera sin que yo se lo pidiera. Gente que estuvo presente, que importó. Mi familia no figuraba en esa lista. Pero alguien intentó confirmar asistencia de todas formas. Fue a través del portal que había usado para gestionar el evento, algo simple, donde los invitados podían confirmar su asistencia, señalar restricciones alimentarias, cosas así. Deliberadamente había evitado publicarlo en redes sociales. Era privado, solo por invitación. Aún así, alguien logró encontrar el enlace.
Al ver el nombre, sentí un nudo en el estómago, que enseguida se deshizo en una risa seca y baja. Lisa H., 2 invitados. Tía Mireia. Y claro, sabía perfectamente quién era el segundo. Había que admitirlo, tenía valor. Ningún mensaje, ninguna disculpa, ni siquiera una falsa cortesía para preguntar si la invitación era para ella. Solo una suposición silenciosa de que podía aparecer donde hubiera atención. Me pregunté cómo habría conseguido el enlace. Tal vez a través de un amigo, tal vez por madre, o quizás Ulises todavía creía que estaba fingiendo. Pasé el cursor por encima del botón para eliminar su nombre de la lista. Me quedé inmóvil un momento. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití un instante de pura, deliberada franqueza. No borré la confirmación. La edité. Lisa H. quedó en estado sin peso, como una presencia fantasma. Sin mensaje, sin aviso. Solo una pequeña actualización de estado. Lo descubriría la noche del evento, al quedarse afuera del lugar al que creía tener acceso, con su bolso de mano y su mejor sonrisa ensayada, escuchando que su nombre no estaba en la lista. No se trataba de venganza. Se trataba de claridad. Los días previos a la fiesta transcurrieron en una calma tensa, como siempre ocurre con mi familia. La calma antes del estallido. Yo los aproveché para empacar. Primero los libros, siempre los libros. Luego la ropa, las fotos, y finalmente esos pequeños objetos que sabía que no usaría en Londres pero que tampoco podía desechar. El viejo reloj de mi abuelo, una carta de un profesor que creyó en mí antes que yo mismo, una caja de zapatos repleta de cartas de rechazo que guardaba como combustible. La noche anterior a la fiesta, madre volvió a llamar. Esta vez no dejó mensaje. Esta vez vino en persona. Escuché los golpes en la puerta a eso de las 9:15 de la noche. Eran golpes firmes, medidos, como de alguien que no quiere asustar, pero que sí quiere asegurarse de ser oído. Miré por la mirilla. Ahí estaba, de brazos cruzados, con el rostro inexpresivo. Abrí la puerta con lentitud. Lázaro, dijo con un tono formal, como si hubiese ensayado esas palabras durante el trayecto. ¿Podemos hablar? Sin decir nada, me hice a un lado. Entró despacio y se detuvo justo dentro, como si esperara que le ofreciera una taza de té. No lo hice. Miró el salón, los muebles envueltos, las cajas apiladas, la alfombra enrollada a la mitad. «¿De verdad te vas?», murmuró. Asentí. No era una broma. Suspiró y se sentó en el borde del sofá, como si temiera hundirse en él. No vengo a pelear. Solo quiero entender qué está pasando. Alcé una ceja. Ella apretó los labios. Sé que no siempre fue justo, pero tienes que entender que las familias son complicadas. Tú siempre has sido fuerte, Lázaro. Pero Ulises, él necesitaba más apoyo. Incliné la cabeza. ¿Apoyo? ¿Te refieres al pastel, a los discursos fingidos, a cuando me pasaste los platos de cartón como si yo fuera al servicio? Eso no fue personal, replicó. Siempre lo fue, respondí en voz baja. Parecía realmente sorprendida. Lázaro, tienes un trabajo increíble. Te vas al extranjero. No necesitas que te reconozcan como a Ulises. Y ahí fue cuando lo comprendí de verdad. Para ella, el éxito quitaba el derecho a ser tratado con dignidad. Como si lograr algo significara que uno ya no merecía atención. Como si el afecto tuviera que repartirse solo entre quienes se sienten débiles. Como si el amor fuera un salvavidas que solo se lanza a quien más se hunde. Entonces, ¿qué se supone que haga? Pregunté. ¿Qué me encoja para que él parezca más alto? No respondió. Se quedó mirando el suelo, con las manos entrelazadas como si esperara que alguien le pasara un guión. Continué, he sido invisible por años. En cada reunión, en cada cena. Siempre que alguien preguntaba por mí, tú cambiabas de tema. No fuera cosa que tu hijo predilecto se sintiera menos. Estás distorsionando todo, dijo alzando la voz. Estás siendo cruel. Respiré hondo. No, madre, solo estoy diciendo la verdad. Por una vez. Ella se puso de pie de repente, y por un segundo. Pensé que iba a marcharse furiosa, pero en lugar de eso se acercó a una de mis cajas, apoyó la mano sobre ella como si le perteneciera y dijo: «No me contaste que te ibas a mudar hasta ahora porque sabías cómo reaccionaría. Harías que todo girara en torno a ti, a Ulises o a cómo estoy dañando a la familia». «Ustedes son mi familia», respondí sin desviar la mirada. «Entonces deberían haber actuado como tal».
El silencio que siguió fue tan largo que pareció hacerse definitivo. Finalmente, asintió con lentitud. ¿Estás molesto? Ya terminé. No dijo adiós. Simplemente se fue. La celebración del día siguiente fue extraordinaria. Se realizó en una terraza del centro, elegante sin necesidad de ostentación. La música de jazz flotaba suavemente en el ambiente, el horizonte urbano se desplegaba tras la barra, y los camareros servían pequeños bocados en cucharas de cerámica diminutas. Cada persona presente quería estar allí. No había compromisos, ni apariencias que guardar. Solo estaban quienes me conocían de verdad, quienes habían estado a mi lado y celebraban que, finalmente, estaba tomando las riendas de mi vida. Durante la noche, algunos compartieron palabras. Hubo discursos divertidos, otros más emotivos. Un antiguo jefe contó cómo una vez reescribí toda una propuesta en un fin de semana después de que un cliente cambiara de idea a último momento. Mi viejo compañero de cuarto hizo reír a todos con una anécdota sobre cómo, dormido, preparé un tazón de cereales en total silencio. Cuando levanté la copa para brindar por los nuevos comienzos, fue cuando llegó la verdadera sorpresa. El encargado del lugar se me acercó con discreción y dijo: «Hay alguien abajo intentando entrar. Dice que es tu tía». Sonreí con tranquilidad. Por supuesto que vino. Dejé mi copa a un lado y le hice una seña. Gracias, dije. Solo dile que no está en la lista. Que no la dejen subir. Dudó un momento, como si esperara que cambiara de opinión. Tal vez estaba acostumbrado a ver suficiente drama familiar como para reconocer en mi expresión la mezcla de calma y decisión que oculta tormentas no dichas. Finalmente, asintió con respeto y se retiró. Volví a la terraza, donde las risas cruzaban el aire como ráfagas suaves. Alguien acababa de iniciar una historia sobre cómo solía ensayar entrevistas frente al espejo del dormitorio usando un cepillo de dientes como micrófono. Me reí con ellos, pero una parte de mí ya había dado un paso hacia algo más profundo. Sabía que era la decisión correcta, pero incluso cuando uno se aleja de quienes le han herido, cortar el último hilo siempre pesa. 20 minutos después, el teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje nuevo. Madre, dice que la humillaste. Todos la miraban. ¿Qué intentas demostrar, Lázaro? Leí el texto sin sentir el más mínimo impacto. Ya no dolía. Las palabras parecían insignificantes, como un tirón débil de una cuerda que ya no nos unía. Porque no estaba intentando probar nada. Ya lo había hecho. No respondí. El resto de la noche fue como un sueño. Viejos amigos bailaban bajo las luces colgantes. Mi equipo de trabajo brindaba por conquistar Londres. Uno de mis mentores se me acercó y me dijo: «Tienen suerte de tenerte allá. No lo olvides». No voy a mentir, me emocioné. No solo por la celebración, sino porque, por primera vez en años, no sentía que debía ganarme un lugar en la mesa. Me sentía bienvenido, visto, valorado. A eso de la medianoche, me alejé un momento del grupo y me detuve al borde de la terraza, contemplando la ciudad que me había formado. Las calles brillaban con vida, coches, voces, puestos de comida, el murmullo de un lugar que nunca duerme. Pensé en todas las noches que pasé trabajando tarde, comiendo comida recalentada frente al ordenador, cruzando tormentas o caminando en pleno verano hasta casa. Y aunque todo eso se estaba terminando, no lo viví como una pérdida, sino como una liberación. La mañana siguiente, desperté con una serie de mensajes sin leer. Ulises. Tía Mireia. Incluso tío Gael se había sumado. Ulises, genial convertir una fiesta de despedida en tu venganza personal. Muy maduro. Tía Mireia, espero que en Londres disfruten de tu drama, porque nosotros ya estamos agotados. Tío Gael, ya diste tu punto, pero la familia es familia. No quemes el puente del todo. Ese último me hizo reír. El puente ya era ceniza. Ellos solo no se habían dado cuenta de que estaban parados en medio del humo. Pero lo que más me tocó fue un mensaje de voz de la abuela. Ella nunca escribía. Seguía dejando mensajes de voz como si aún estuviéramos en 2006. Su voz tembló un poco mientras decía: «Hola, cariño. Me han contado algunas cosas y solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Sé que no ha sido fácil y siento no habértelo dicho antes. No entiendo todo lo que pasó, pero si entiendo esto, cuando alguien te demuestra que no te ve, tienes derecho a alejarte. Te quiero. Espero que Londres te dé todo lo que siempre has merecido». Ese fue el único mensaje que guardé. Mi vuelo era el martes. No le dije a nadie la hora exacta, no subí una historia,
ni hice una despedida dramática. Simplemente cerré la última maleta, trancé la puerta del apartamento y caminé hacia mi siguiente capítulo. El avión despegó poco después del atardecer. Observé el horizonte achicarse debajo de las nubes, viendo cómo mi antigua vida se hacía más pequeña con cada kilómetro. Cuando la azafata me ofreció una bebida y me preguntó qué me llevaba a Londres, sonreí. ¿Un ascenso?, respondí. Pero más que eso, tranquilidad. Una semana después ya estaba instalado en mi nuevo apartamento. Un lugar moderno en South Kensington, ese tipo de barrio donde todos parecen tener opiniones firmes sobre paraguas y tipos de queso. Me encantaba. Una tarde, después de terminar de desempacar mis libros, salí a caminar por Hyde Park. El aire tenía otro aroma, una mezcla de lluvia y castañas asadas. Me senté en una banca con un café en la mano y saqué el móvil, con la idea de escribirle a alguien de allá. Pero cambié de parecer. En lugar de eso, abrí una nota en blanco y empecé a escribir. No una carta. No un discurso. Solo pensamientos, recuerdos, verdades que nunca había dicho en voz alta. Cosas como, no eres egoísta por irte de una mesa donde solo te daban migajas. No eres cruel por negarte a encogerte para que otros se sientan grandes. No estás roto solo porque ellos no supieron quererte bien. No se lo envié a nadie. Pero escribirlo se sintió correcto. Pasaron unas semanas sin novedades, hasta que una mañana encontré en el buzón una postal. Era de mi madre. Una foto del frente de la vieja casa, con una nota breve al dorso. Las cosas se sienten diferentes sin ti. Espero que encuentres lo que estás buscando. No respondí. No fue rabia. No fue indiferencia. Fue entendimiento. Porque a veces, el verdadero cambio no ocurre en medio de reconciliaciones teatrales ni finales felices forzados. A veces ocurre en silencio, cuando decides no volver al lugar donde te acostumbraste a esconder quién eras. Hoy, cada rincón de esta ciudad nueva me habla con una voz distinta. He aprendido a disfrutar del ruido sin sentirme pequeño dentro de él. Ya no miro el pasado esperando señales. Camino hacia adelante, ligero, con la certeza de que no necesito permiso para ser parte de algo. Porque no vine a encajar. Vine a pertenecerme. Y eso, por fin, es suficiente.